tengo que reconocer algo. Y mirá que yo no me gusta reconocer cosas. No, bastante hinchahuevo. Sí, diga. Creo por primera vez Sí. tener un ídolo. Creo por primera vez tener ¿Y un quién ídolo. sería ese ídolo? La señorita Anabela. No, ¿en serio? Sí, totalmente. ¿Te le estás declarando a Anabela? Le estoy declarando mi idolatría. Ah, menos Ojo, mal. Bien, 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 bien. De hecho, creo tener un ídolo porque la idolatro. Impresionante cómo explica las cosas. Sí, es verdad eso. Vamos a saludar a nuestra amiga, ya, es nuestra psicóloga de cabecera, podríamos decir. Y de paso nos estamos ahorrando Claro, unos pesos. una sesión. Anabela Cerventi, ¿cómo estás, Anabela? ¿Cómo va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por tal recibimiento enorme. Por Gracias, favor, Ale. por Muchas, favor. muchas Usted se lo. Y bueno, pero por algo Anabela sale en medios nacionales, sale por todos lados, Sí, Anabela, ¿eh? Sale sí. por todos lados, la consultan muchísimo. A mí nadie me cree que habla conmigo Anabela. Cuando la ven en los Están los medios videos, nacionales. ¿cómo que no? Pensé que hablaban. No tengo necesidad de otro tipo de comunicación que con la que tenemos por acá. Bien. Bien. O sea, Claro. acá te sacas todas las dudas. Sí, vengo con el cuadernito. Bien, bien. No sé Me si... gusta eso. ¿Sabés que a mis pacientes yo les pido que tengan un cuaderno de sus sesiones de terapia? Algunos que vienen hace años tienen como la enciclopedia británica, tienen un montón de tomos, pero ahí van anotando las estrategias, frases que salen, cosas que ya pudieron resolver. Hacemos un montón de trabajos en cuadernos. Yo soy esencialmente profe universitaria, antes que psicóloga, entonces el espacio es un espacio pedagógico. Me encanta que las personas aprendan sobre sí mismas. Mirá qué bueno eso. ¿Sabés qué para otro día? Porque he escuchado muchos que dicen, no, yo no dejé terapia porque, no sé, iba y ya no sabía qué hablar. ¿Viste cómo te dicen eso? Y hoy ¿qué puedo hablar? Entonces te da como cosa. Eso estaría bueno un día para hablarlo. Sí, sabes que para mí, de hecho, después seguramente algún paciente comentará o no en cuanto subo los videos, pero siempre les digo, las mejores sesiones, digo, no porque las otras no tengan ningún valor, sino todo lo contrario, ¿eh? Son cuando la persona llega y dice, no tengo de qué hablar. Porque cuando no hay que apagar un incendio, nos permite ir por otros pasillos, por otros callejones poco iluminados, que si no, no llegamos. Y ahí hacemos la reestructuración de personalidad que requiera, entrenamos habilidades, vemos cuestiones cognitivas de cómo se interpreta el mundo, de cómo pienso las cosas del mundo, que cuando estamos haciendo hiperfoco en un problema, no llegamos. Ah, mira. Mira, Muy bien. está bueno, está bueno. Bueno, pero en este caso, Anabela, a mí me llamó la atención un artículo, una información que habla y nosotros lo estamos poniendo ahí en el graph, consumo compulsivo de pornografía. ¿Qué impacto tiene en la vida sexual y en la autoestima? Desarrolle, sería así. ¿Viste cuando en el colegio te decían la composición, la vaca, desarrolle? Bueno, acá vamos, a ver, uno habla de pornografía, de cómo uno lo puede llegar a incorporar en la pareja, pero o en la parte de cuando uno está soltero. A ver, ¿cómo podemos empezar a hablar de este tema, Anabela? Bien, mira, lo vamos a hablar con muchísimo respeto, como amerita toda cosa humana para empezar, pero Sí. teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene prejuicios y tabúes sobre la pornografía en sí mismo como producto y sobre su consumo, ¿sí? Lo que pasa es que justamente estos tabúes y esta cosa de no poder nombrar ciertas cosas, que son prácticas humanas, llevan a que hagamos desastre, ¿no? Porque Claro. lo que no podemos nombrar, no lo vemos, no lo reconocemos y ahí es donde empiezan los problemas, ¿bien? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de cuando el consumo de pornografía se vuelve problemático, ¿sí? No estamos diciendo eliminemos la pornografía del mundo, no nos vamos a meter con costumbres personales, vamos a dar unas pautas para entender por qué esto se puede convertir en un problema, para que la gente Bien. preste atención y en todo caso pueda hacer una consulta médica si lo requiere, ¿sí? Porque este consumo compulsivo de pornografía, como decías vos, tiene un montón de consecuencias, ¿sí? Que estoy segura que no te las esperas, incluso, mira. Epa, a ver. Sí, ya hablamos en algún momento acá y yo les dije esto de cómo detectar cuando algo se convierte en un problema en nuestra vida, que tenía que ver con cuando interfieren en nuestras actividades de la vida diaria, por ejemplo, y cuando nos quita autonomía, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía podía ser un videojuego, Sí. una relación codependiente, lo que fuera, ¿no? No sé, llego tarde al trabajo, no duermo bien, no me alimento bien, me pierdo cuando voy en transporte público, no me puedo manejar con dinero porque estoy distraído, todo lo que nos quita autonomía y interfiere en nuestras actividades de la vida diaria es porque se está convirtiendo en un problema. Y ahí tenemos que empezar a prestar atención.
¿sí? Bien. La pornografía es una de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? El 22% del tiempo online de búsquedas de Internet se dedica al consumo de pornografía. 22 es mucho, ¿eh? Sí. 22%, es un montón, ¿sí? La edad temprana de inicio a la búsqueda de pornografía es muy alarmante porque son los 13 años de edad, con desvíos incluso hasta menores de 7 o 11 años. Oh, Y además el 70% de los menores que ingresan al consumo de pornografía lo hacen involuntariamente, lo hacen porque aparece un enlace en una página que visitaron, porque hicieron una claro. búsqueda y apareció ahí un banner, porque entraron a jugar un juego online y apareció una publicidad y hicieron clic, ¿sí? Pero una vez que entran, por supuesto eso da curiosidad y es muy difícil que salgan, ¿sí? Claro. El 20% de las búsquedas online que hacen los chicos desde sus teléfonos móviles, ¿sí? Más allá de este 22% que te decía, el 20% son búsquedas de pornografía online, de hecho. Y de todo este contenido pornográfico que hay en línea, solamente el 0,001% es contenido del que se conoce como porno ético. Porno ético. Claro, ¿qué Sí. sería? Claro. Porno ético es una categoría que se empezó a trabajar hace algunos años que tiene que ver con producciones pornográficas que tienen en cuenta los derechos de los actores, es decir, no es gente que está coercionada por hacerlo, no es un video que Ah, surge de una cita y se sube a internet sin el consentimiento de las partes, ¿sí? Sino que los actores son bien pagos por eso, tienen sus contratos, se tienen en cuenta los derechos de los autores y no se los obliga a hacer nada que no quieran hacer en ese momento. ¿Sí? Por más que hayan acordado algo, si en ese momento no están listos para hacer algo, no se los obliga a hacerlo. Se muestran cuerpos reales, situaciones reales, que además muestran todas las fases de la respuesta sexual, no solamente la fase de la excitación, como es el porno recortado que más se consume. Claro. ¿Sí? O sea, tienen en cuenta, y además, bueno, ya te dije, están bien pagos, no digo que no sucede en las otras producciones, ¿bien? Y además involucran otros aspectos de la relación sexual que tienen que ver con las caricias, con el abrazo, no solamente centrados en la genitalidad, ¿no? Bueno, Claro. solamente el 0,001% es porno ético dentro de las producciones pornográficas. Claro, no es ¿bien? nada, es un número bajísimo. No, con lo cual las chances de que los chicos accedan al porno que no es ético es enorme, ¿no? Para empezar. Por otra parte, ¿sí? Las complicaciones típicas del consumo compulsivo de pornografía empieza por las disfunciones sexuales, es lo que más le llama la atención a la gente. Empieza a existir por ahí disfunción eréctil, empieza a haber aversión al sexo, porque como el sexo real no se parece al que ven en las pantallas, empieza a tener una aversión. También los hombres, porque todos los discursos dentro de la pornografía, mayormente salvo el del porno ético, son androcéntricos, es decir, responden a lo que se conoce en sociología como el paradigma heteronormativo, está centrado en la narrativa del hombre, ¿sí? Y normalmente es un hombre que objetiviza a la mujer, que la mujer se ve compelida a satisfacer el deseo de ese hombre, ¿sí? Y hay una cierta normalización de la violencia. Y entonces, como después los hombres no pueden llevar a cabo esos actos en la vida real, empiezan a tener cierta aversión al sexo, cierta preocupación por su desempeño, esto les genera muchísima ansiedad, ¿sí? Entonces empieza a haber disfunciones sexuales propiamente dichas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este porno recortado que ahora se encuentra en línea ya no es más la película entera, ¿sí? Sino que es un porno recortado, solamente va, bueno, nosotros tenemos una respuesta sexual que se da en 7 fases, ¿sí? Deseo, excitación, meseta, no importa, son 7 fases, ¿sí? Pero solamente este porno recortado va a 2 fases, ¿sí? Que tiene que ver con la excitación y con el orgasmo. Claro. No hay un puente ahí. Entonces, la respuesta sexual empieza a verse afectada también, ¿sí? Ya no es nuestra respuesta normal, ¿sí? ¿Sigo o tienen preguntas? No, te estamos escuchando muy atentamente. Como les digo a mis alumnos, ¿cómo vienen hasta acá? No, muy atentamente te venimos escuchando, Anabela. Bien, bueno. Sí, no queremos meter la pata con lo que vamos a preguntar, así que por eso vamos escuchando de bien y despacito. Tranquilos, que siempre hay una manera de formular una respuesta. No todos sean problemas. Sí. A ver, hay otras consecuencias un poco más escalofriantes de esto, ¿sí? Que tienen que ver que el porno, ¿sí? Y el deseo sexual, o sea, va directo a tu deseo sexual, a tu fase de excitación, como te decía, y se procesa en tus centros de placer del cerebro. Esto quiere decir que vas a liberar dopamina cuando consumís pornografía, ¿sí? Ahora, el consumo de pornografía compulsivo, ¿sí? Y esto no se mide, te digo otra vez, por cantidad de tiempo de exposición, sino por el tipo de conducta que tengas con esto, ¿no? Si dejas que interfiera demasiado en tus actividades de la vida cotidiana y si te va quitando autonomía, ¿no? Por ejemplo, no puedo salir sin antes mirar, no puedo ponerme a trabajar sin antes mirar. Bueno,
¿sí? Empieza a hacer una interferencia, empieza a tomar el control sobre tu rutina. Pero puede ser que esa interferencia también en la relación de pareja, digas, no puedo llegar a tener relaciones con mi pareja si no antes veo y me excito, por ejemplo. Absolutamente. Incluso a veces se deja de tener relaciones sexuales con la pareja porque se está observando porno y además se observa a escondidas o a través de los dispositivos móviles, ¿sí? Hay personas que se esconden para mirar porno, no es una actividad necesariamente compartida en pareja, lo cual lo haría más o menos una práctica más o menos saludable, ¿no? Entonces aparecen conductas evitativas, ¿bien? Pero entonces, esto a vos te hace liberar dopamina, ¿sí? Pero la pornografía, como va directamente a tu fase de excitación, que es una respuesta biológica, se convierte en un hiperestimulante. ¿Qué quiere decir esto? Que para vos tener la misma respuesta de placer, cada vez necesitas consumir más. Porque generás, como con el consumo de sustancias, lo que se llama tolerancia, ¿sí? Pero esto no es solamente por la cantidad que consumís, sino por el contenido que consumís. Entonces, ya hay estadísticas que te dicen que cayó el consumo del porno que muestra relaciones sexuales, entre comillas, normales. ¿Sí? Se va subiendo la vara y el consumo va a producciones que tienen títulos que rondan lo delictivo, justamente porque tienen que ver con sometimientos, con violaciones, con incestos, ¿sí? Porque se necesita subir la vara de ese consumo para sentir la misma dosis de placer, ¿bien? Es decir, tu sistema de recompensa empieza a ser absolutamente disfuncional. ¿Qué trae esto como resultado? Que se te achica el cerebro, ¿sí? La corteza prefrontal, ¿sí? La que está justo por encima de nuestros ojos, y esto hay estudios publicados en JAMA Network, en EPUB, en PubMed, tenés un montón de estudios. En España hay muchas páginas incluso del Ministerio de Salud dedicadas al consumo compulsivo de pornografía como una adicción conductual, ¿bien? Se disminuye la materia gris en la zona de tu corteza prefrontal. Entonces, gestionas pésimo las emociones, tomas pésimas decisiones, se empiezan a comportar como niños, ¿sí? Antes se decía la persona está frontalizada, ¿no? Cuando hay un hiperfuncionamiento de ese lóbulo prefrontal. Ahora no se usa más ese término, ¿no? Pero las conductas se parecen mucho a esa patología, justamente. Claro. Y Anabela, ¿cómo uno como padre y por ahí teniendo ya hijos que empiezan a estar en una edad de preadolescente, adolescente? Antes, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, prácticamente el tema de porno era un pecado mortal. Claro, y aparte, si tus hijos se enteraban que estabas viendo, o ya sea una película en VHS, ¿no? Porque en ese momento, cuando yo era chico, era VHS, o una revista que pasaba uno por los kioscos de diarios y estaban todas tapadas. Exactamente. Que era, a ver, yo me acuerdo ir con tus amigos y tener el valor de pararte adelante del tipo que laburaba en el kiosco de diario y pedirle una revista pornográfica, era todo un acontecimiento, ¿no? Sí, era un ritual, tal cual. Claro, y digo, también uno tiene que ser consciente de no podés vos cortarle a tu hijo todo como para que no vea nada, porque también es un poco conocer y todo lo que va a venir. No, absolutamente. Y como te decía, no se trata acá de meterse con el consumo de pornografía. De hecho, muchos sexólogos siguen recomendando que entre parejas miren, por ejemplo, películas eróticas. Películas eróticas no es lo mismo que contenido pornográfico, Es verdad. justamente porque incluyen el factor afectivo y de relación, ¿no? Y hay una historia, no como el recorte pornográfico actual, ¿no? Que, como te digo, es más violento. La violencia simbólica de la que hablábamos el otro día está a tope de gama dentro de estas producciones, ¿no? En principio, los primeros que tienen que trabajar con sus tabúes y tener charlas de educación sexual son los adultos, ¿no? Porque la mala educación sexual de los adultos hace que los chicos tengan pésima educación sexual. Exacto. Y que vayan a buscar información a donde puedan. ¿Y dónde aprenden los chicos sobre contenido sexual? En sitios de pornografía, no en otro lado, porque las charlas de educación sexual, como están mediados por tabúes políticos y personales, ¿sí? Y no se terminan de dar de manera completa, solamente se centran en el funcionamiento biológico del cuerpo, pero dejan muy por fuera lo afectivo. Entonces los chicos no educan un criterio para seleccionar esos contenidos, nuevamente porque en ellos esa zona prefrontal no está desarrollada, se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. Bien, entonces no tienen criterio para elegir. Yo recomiendo ampliamente hace muchos años
que los padres charlen de esto y que incluso si hay camaradería entre los padres y madres de un curso, que pidan entre los padres y madres de un curso una charla de orientación sexual entre ellos, que se puedan juntar grupalmente, que se puedan hacer preguntas, que se saquen miedos, que trabajen mitos, porque los chicos la información la tienen en la palma de la mano. Sí. Y ustedes no tienen idea de lo que los chicos consumen todos los días y a qué son expuestos todos los días, ¿no? Entonces, primero educar los adultos, ¿sí? Y los adultos acompañar a los chicos, qué aplicaciones tienen los chicos en su teléfono, qué consumen. Hay un montón de información en línea, digo, como te decía, el Ministerio de Salud de España genera mucha información de esto. Hay una página muy interesante a la que pueden acceder los padres que se llama Dale una vuelta, que es una campaña de prevención de desintoxicación de consumo de pornografía en adolescentes, justamente, que tiene muchos recursos descargables para aprender sobre esto. Hay muchas guías para padres publicadas para esto, ¿bien? Entonces, hoy el que busca encuentra. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. así como está al acceso en la palma de tu mano este tipo de contenido que es nocivo para el desarrollo de los niños y adolescentes, también tenés contenido educativo para padres y guías para padres y docentes al alcance de tu mano, ¿no? Totalmente. Anabela, con respecto a ver, ¿qué se puede hacer a aquella persona que te está escuchando y empieza a decir, bueno, sí, tengo una especie de sintomatología? ¿Qué es recomendable? Porque hablabas, bueno, que ver en este caso como muchas de las cuestiones que se vuelven en un momento adictivo es porque hay una relación directa con la generación de dopamina. Es que es recomendable buscar una actividad que te genere lo mismo, digo, no sé. Claro, algo parecido. Algo Sí. parecido, ¿qué se recomienda así primeramente, Bien. ¿no? Siempre cuando se trabaja con consumos problemáticos de lo que sea, llevar una rutina ordenada, levantarse a la misma hora, tener una alimentación saludable, es decir, ordenar nuestra biología primero, ¿no? Ujú. Y además tener tareas orientadas a propósito. El ser humano es un ser propositivo por naturaleza. Cuando nosotros quitamos la noción de propósito, cuando no tenemos metas significativas, sobreviene la depresión, sobreviene el vacío existencial, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que muchos seres humanos no se están involucrando en aprender algo, en jugar un deporte, en esas actividades que te hacen perder noción de tiempo y espacio, viste que de repente levantaste la cabeza y dices, uy, ¿cuándo se hizo de noche? Sí. ¿No? Entonces, Sí. aprender a tocar un instrumento, generar, no sé, un dibujo o una pintura que te lleve semanas resolverlo, todo eso se está perdiendo. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Mientras la gran masa poblacional pierde eso, ¿sí? Justamente los creadores de la tecnología en Silicon Valley tienen escuelas para sus hijos donde no se usa la tecnología. Claro. Claro. Los chicos no llevan tablet, no llevan teléfonos, leen libros en papel, porque se dan cuenta que estamos perdiendo la capacidad de argumentar, la capacidad de resolver nuestras emociones, por ejemplo, ¿sí? Justamente porque estamos hiperestimulados en nuestro sistema de recompensa. Además, otra cosa, para mí es primordial el tema de el diálogo, charlar con los padres y que uno se meta en eso. En el sentido de que es inevitable, a los chicos les va a llegar por un video, por una página, por un amigo, es inevitable. Entonces, si vos sabés que sí o sí en algún momento le va a llegar por algún lado, qué mejor que vos prepararlo, y tampoco lo podés aislar, no lo podés hacer vivir en una cajita de cristal o en una casita de cristal que nunca le va a pasar nada. No, absolutamente. De hecho, fíjate que hubo un caso hace muy pocos días, a través de este videojuego, un caso de grooming, ¿no? Los chicos están expuestos De todo el tiempo. Roblox, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Los chicos están expuestos todo el tiempo a esto, digo, y esto también para educar a la población. La pornografía infantil no existe, no es una categoría, porque la pornografía implica consentimiento. Cuando hablamos de videos que incluyen menores o los que acceden menores, hablamos de MASI, material de abuso sexual infantil, no de pornografía, lisa y llanamente. Claro. ¿Sí? Tenemos que aprender a hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, los chicos están muy expuestos a esto. Aparece un enlace que les da curiosidad, les empieza a hablar un adulto. Muy pocos padres se animan a preguntarles a los hijos cómo chatean y de qué hablan en estos videojuegos online. Creen que están solamente entretenidos, ¿sí? Pero ese es el caldo de cultivo para el grooming. Muchos adultos entran ahí a preguntarles a los chicos en su idioma infantil, ¿querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novio? Y ahí empiezan estas relaciones afectivas desastrosas, ¿no? Sí, aparte están en el medio del juego
y en la vorágine del juego no se dan cuenta y por ahí le piden una cosa porque están tan desesperados con este juego de no sé si son monedas, no sé qué es lo que se consigue. Fíjate, es esto que te digo, recompensa. ¿Y por qué digo relaciones afectivas? Porque justamente los chicos están buscando hacer amistades, están buscando socializar, están buscando afecto, ¿no? Que es la atención por ahí, que no les pueden dar los padres, que están sobrepasados por sus trabajos, no van a un club a jugar con otros amigos, no van a jugar a la casa de un compañero. Exacto. Entonces esas relaciones afectivas se empiezan a trenzar por esos chats. Pensa esto, nosotros, los que estamos acá reunidos, estamos todavía dentro de la brecha digital, no somos nativos digitales nosotros, claro. ¿sí? Pero los chicos ahora que están entrando jardín de infante, primaria, son criados por nativos digitales ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué generaciones tenemos ahora? Tenemos niños de 3 a 5 años, ¿sí? Que ya están jugando juegos de pantalla. ¿Qué quiere decir que juegan juegos de pantalla? Que juegan juegos orientados a la recompensa. Entonces, a los 4 o 6 años ya tienen disfunción de su sistema de recompensa, porque están expuestos a estos juegos de moneditas, de gana una vida, de pedir una vida, ¿sí? Y es muy temprano para tener esta disfunción. Claro. Anabela, un placer charlar con vos de este tema. Lo hemos hecho de una manera muy profesional, muy seria como corresponde, porque la verdad que es un tema delicado. No, ¿sí? Además nos ha quedado delicado. Nos ha quedado cosas, por ejemplo, hoy, o sea, hay aplicaciones de IA para generar la persona, a ver, lo voy a decir bastante bruto, un esclavo o esclava sexual. Sí, que te, sí. Digo, no, es que hay que decirlo con todas las palabras y sobre la mesa, porque el no hablar de esto lleva a que ocurran los desastres que ocurren. De hecho, no me acuerdo si es de Córdoba o de qué provincia, perdón, se me está cruzando ese dato, pero un chico de 18 años es posible que reciba una condena ejemplar de 30 años de prisión por haber manipulado un video de inteligencia artificial, poniéndole caras de compañeras de 15 años de la misma escuela en videos pornográficos, justamente, ¿no? Nuevamente, no hablamos de pornografía, hablamos de material de abuso sexual infantil cuando hablamos de menores. Sí, claro. ¿No? Y la semana pasada en Santa Fe, en un pueblito de no más de 5.000 habitantes también, un vecino había empezado también que eran mayores de edad, pero a las vecinas les había empezado a hacer esto, toma el rostro, claro, la cara, con un cuerpo distinto, no hay legislación todavía clara. Acá en San Juan hubo un caso... No la hay. Yo busqué, cuando me convocaste, Nico, para hacer esta nota, busqué a ver si teníamos algún material similar al que hay en el Ministerio de Salud de España. No tenemos nada, pero fíjate que esta cosa de no deja de ser nuevamente violencia simbólica, uso sin el consentimiento, la imagen de otra persona para generar contenido pornográfico, tiene que ver con esto que te decía del discurso androcéntrico, de la glorificación de la violencia del hombre sobre la mujer, de la objetivación de la mujer, de dar por sentada la sumisión, ¿sí? La pornografía mayormente, la que no hablamos del porno ético en este caso, justamente hay una glorificación de la violencia del hombre sobre la mujer en este sentido, ¿no? Y los chicos copian estos modelos, ¿no? Sí. Además, a ver, nosotros nos hemos criado y eso después implica, y seguramente vos, Anabela, lo debes haber vivido en carne propia con tus pacientes, digo, la frustración, porque a vos en la pornografía que te enseñan que el hombre es una bestia total y que la mujer queda totalmente sumisa, No, pero digamos satisfechísima porque el tipo es un tipo fuerte. Y aparte todo fácil para el hombre, ¿viste? Claro. Se legitima el dolor. Te digo muy cortito, Nico, y ya te dejo el espacio, pero para hacer un servicio a la comunidad. Primero, ante cualquier duda, consulte a su médico, por supuesto, sexólogo, psicólogo, psiquiatra, médico de cabecera, consulten por esto. Por otro lado, ligado al consumo compulsivo de la pornografía, se dan prácticas sexuales poco saludables, por ejemplo, el no uso de preservativo, el quitarse el preservativo en medio de una relación sexual sin que la mujer se dé cuenta, ¿sí? En Uruguay tienen un problemón con la duplicación de casos de sífilis, en nuestro país subieron creo que un 40% en los últimos años también. La gente tiene que saber, si tiene alguna relación sexual en la que tiene, por ejemplo, un accidente con el preservativo o se ve sometida a tener relaciones sin cuidarse, por ley puede acudir a cualquier guardia y pedir lo que se llama profilaxis post-exposición, ¿sí? Que es un cóctel de medicamentos justamente para prevenir infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas, ¿sí? Por ley lo pueden ir a pedir gratuitamente, ¿sí? Las prepagas, las obras sociales y los hospitales públicos, por ley lo tienen que dar gratuitamente, ¿sí? Es un tratamiento de varios días, ¿sí? Que cubre para hepatitis, para VIH y para infecciones de transmisión sexual. Anabela, un placer charlar con vos, como siempre. Que tengas una hermosa jornada y por supuesto que vamos a seguir hablando de estos y de otros temas. ¿Te parece? Que estén muy, muy bien. Igualmente, beso grande. Chau. Chau.
Bueno, Anabela Cerventi, nuestra psicóloga de cabecera, Sí. hablando de estos temas.